Hola, buenas tardes y bienvenidos a la segunda charla que realizamos del taller de economía familiar. En esta ocasión, continuando con la primera, que estábamos en el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, hoy vamos a seguir avanzando en este impuesto y lo que vamos a ver es cómo se hace el reparto de la herencia. En la primera charla que vimos lo que era la herencia, que son los bienes que se transmiten, vimos quién eran los herederos, quiénes reciben el dinero, o los legatarios, si reciben un legado. Y ahora digamos que lo que vamos a hacer es valorar los bienes que esa persona tenía, porque ya sabemos que se le va a dar a alguien que ya hemos determinado en el testamento. Yendo por partes, tenemos quién lo va a recibir, pero ahora hay que ver qué se le va a dar y cuánto se le va a dar. ¿Comprendido? Bien, pues entonces vamos a empezar un poco a ver la primera cosa, aunque no nos guste hablar de ello, vamos a ver qué trámites hay que hacer cuando una persona fallece. Porque digamos que si lo que estamos hablando es que este impuesto es para transmitir los bienes, hay que hacer tres procesos desde el principio. Por tanto, la primera cosa que tenemos que hacer ante la persona fallecida es saber o intentar saber si la persona tenía hecho o no testamento. Nos va a dar igual porque después se va a saber. Pero si sabemos que tiene testamento, pues las primeras cosas que tenemos que hacer son las siguientes. Hay que pedir un certificado de defunción. A los 15 días de fallecido, eso voy a decir ahora. Mira, no es problema. El tema es el siguiente. Si tenemos ya hecho testamento, o pensamos que tiene testamento, a los 15 días de fallecido hay que ir a un registro civil y solicitar un certificado de defunción. Es un certificado gratuito. No te cuesta nada, te darán 3 copias para que puedas utilizarla, gratuito, a los 15 días. A continuación, el otro documento que hay que hacer es un certificado que se llama de últimas voluntades. Ese certificado de últimas voluntades es un certificado que se puede pedir en el Ministerio de Justicia, pero que normalmente, atendiendo a tu pregunta, normalmente si la persona fallecida tenía hecho un seguro de decesos, generalmente la compañía de seguros, estos dos documentos te lo van a dar, lo gestionan ellos. Si no, nosotros podemos pedirlo a través de una página web o al Ministerio de Justicia. Ese documento vale muy barato, vale 350 euros, es muy económico. Y ese documento lo que va a decir es si la persona fallecida tenía testamento y con quién tenía el último testamento. Hemos de esperar otros 15 o 20 días para que recibir ese documento y nos va a decir, esta persona hizo testamento con el notario fulano de tal. Ese es el último testamento que tiene realizado. Bien, si tiene testamento, lo que hay que ir al notario que hizo ese testamento y a continuación coger y pedir una copia del testamento. Luego ya tenemos claro una cosa, tenemos lo que vimos en la primera sesión, tenemos que la persona ha dicho quiénes son los que van a heredar, importantísimo, ¿vale? Vamos a suponer que la persona no tiene testamento o no lo sabemos, pues empezaríamos el mismo proceso. Pediríamos un certificado de defunción, pediríamos un certificado de últimas voluntades y en él diría, esta persona no tiene testamento. ¿Qué habría que hacer entonces? Como no ha hecho testamento, cosa que aconsejamos aquí, pues hay que hacer otro documento que se llama una declaración de herederos. Que hay que irse a un notario y decir, oye, mi padre o mi madre o la persona que falleció en el testamento, tenemos que demostrar que somos nosotros los herederos legítimos para coger el reparto. Y ahí empiezan las complicaciones. Libro de familia, acreditar todo el proceso, digamos, del orden de herencia, de herederos que tiene la persona y, por supuesto, hacer un documento más costoso que el que hicimos en su día al hacer testamento y más laborioso. Insisto en todos los casos que tenemos 6 meses desde que fallece la persona hasta pagar el impuesto. Esto lo está demorando y aparte es más costoso. Pero es que voy a más. En el supuesto que la persona fallecida no tuviera ni hijos, ni padres, ni madre, ni esposa, ¿qué ocurriría? Que un primo o un sobrino diría, oye, yo soy familia de este que se ha muerto. Bueno, en esos casos, esa declaración de herederos se complica tremendamente, porque hay que irse ya al juzgado para hacer eso. Hay que hacer una serie de tramitaciones de documentos, hace falta un procurador, hace falta un abogado y esa persona tendrá que demostrar con papeles de que esa persona era la heredera de los bienes
digamos, de más cercanía a la persona fallecida. Luego ya tenemos la primera cosa, que digamos que es continuación de la primera charla que os dije. Cuidado en la asignación de los herederos, es muy importante, ¿vale? Bien, pues, como os digo, si nosotros, digamos, que ya tenemos las personas que lo van a recibir, ahora lo que tenemos que determinar qué es lo que vamos a transmitir a los demás, que es lo que se llama el inventario de los bienes, ¿de acuerdo? ¿Qué es el inventario de los bienes? Pues recopilar de nuestro fallecido qué tenía. Y la primera cosa que tenemos que ver es este concepto. ¿En qué régimen económico, si estaba casado, estaba la persona fallecida? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si estaba en gananciales, todos los bienes que tenía con su esposa o su esposo, según el que haya fallecido, están al 50%. Se disuelve la sociedad de gananciales y el 50% de uno y el 50% del otro. Por tanto, los herederos que se van a llevar, el 50% de la persona que ha fallecido. La cónyuge se queda con su 50%. Ahora bien, si esa persona tenía bienes privativos, bienes o tenía separación de bienes, esa persona reparte los bienes que estaban a su nombre, porque no tenía los bienes a gananciales. Luego ya tenemos la primera clasificación. Estos bienes eran del fallecido y son de él. Bien. Cuando nosotros heredamos, esto es muy importante, heredamos los bienes y las deudas. Heredamos los bienes y las deudas. En un legado recibimos lo que nos lega, lo que nos dan, un bien concreto. Me han dado una moto, me han dado una casa, pero cuando yo cojo la herencia, estoy recibiendo los bienes, pero también las deudas. Si mi padre tenía una casa y la casa tiene una hipoteca, los bienes de mi casa, los bienes que me da mi padre, sería lo que vale la casa menos lo que debe de la hipoteca. Puede ocurrir que mi padre tuviera más deudas que dinero. Entonces ya hablaremos después que se puede renunciar a la herencia. Hablaremos cuando, pero nosotros estamos heredándolo todo. Por tanto, cuando vayamos a hacer el inventario de los bienes, vamos a relacionar todos los bienes que tiene mi padre. Vamos a relacionar, bueno, mi padre, o la persona fallecida, todas las deudas que tenía. Y eso nos va a dar una masa de dinero. Y ahora viene que ya tenemos relacionado que mi padre tenía 2 casas, una cuenta en el banco fulanico, otra en el banco sutanico y otras más acá. Aquí os quiero hacer hincapié en un tema. ¿Y qué pasa si no sabemos lo que mi padre tenía? O la persona que ha fallecido tenía. Bueno, pues aquí hay un paso que es importante y quiero que lo sepáis. A veces ocurre que la persona fallecida no tienes ni idea de cuáles eran sus bienes. Pues bien, si tú tienes hecho testamento y en ese testamento se te nombra como heredero de esa persona fallecida, tú puedes ir a Hacienda y decirle, oye, ¿qué bienes tiene esta persona? Y te lo van a decir, porque Hacienda lo tiene todo. Pues tiene cuenta en el banco fulanico, cuenta en el banco fulanico, y te va a decir los bienes que tienes. Pero para eso tenemos que tener un documento que nos acredite frente a la Hacienda, a esa persona que queremos preguntarle sus bienes. Es muy frecuente que ocurra que cuando se hacen herencias, a veces con el tiempo, después de haber hecho la herencia y haber pagado los impuestos, aparezcan otros conceptos que no estaban previstos cuando se hizo la herencia. Y hay que volver otra vez a repetirlo todo, hacer modificaciones de la herencia. Por tanto, un consejo, es difícil, pero siempre tener por lo menos una idea aproximada de cuáles son tus bienes, o tú decírselo a alguien próximo a ti para que si ocurre que sepa más o menos dónde están los temas, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora lo único que estoy haciendo es hacer un inventario de los bienes. Ya tengo los bienes y los bienes son, pues eso, una cuenta en el Banco Santander, otra en el Banco Fulanito, 2 casas, un terreno, todo eso. Ahora hay que darle valor. Y entonces viene lo que se llama valoración de los bienes. Voy a valorar los bienes. Entonces, ¿cómo se valoran los bienes? Pues los bienes se valoran a fecha de fallecimiento de la persona que ha fallecido, vamos. ¿De acuerdo? En los bienes que sean, digamos, de naturaleza líquida o de naturaleza que podamos saber el valor. Pongo el ejemplo de una cuenta bancaria. La cuenta, el valor de los bienes de una cuenta bancaria es el valor que tenía la cuenta en el momento del fallecimiento. El valor de las acciones que tenía la persona fallecida es como cotizaron las acciones ese día, cuando falleció. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los bienes inmuebles o con los bienes, digamos, que no están tan evidentes como lo que he dicho ahora? Pues Hacienda también tiene una página porque te dice que hay que valorarlo a precio de mercado en la fecha de fallecimiento. El concepto precio de mercado
es un concepto un tanto ambiguo, porque ¿cuánto vale tu casa? Lo que te quieran pagar por ella. Por tanto, ante la incertidumbre de saber cuál es el valor de un bien inmueble, Hacienda tiene publicada una página en la que tú, metiendo el valor catastral, sabes cuál es el valor que para Hacienda tiene tu bien. Pues acudes a ese sitio y el valor que allí te ponga es el que tienes que considerar como valor de ese inmueble, ¿de acuerdo? Con los coches, con un coche ocurre lo mismo. Hay un sitio donde tú, poniendo la matrícula y el año de fecha de matriculación, le asignan un valor a tu bien. El coche vale tanto, para Hacienda vale tanto, ¿de acuerdo? Luego haríamos entonces lo que se llama la valoración de los bienes. ¿Me comprendéis todo, no? Hasta aquí estamos de acuerdo. Bien, pues ya tengo dos cosas, tengo el inventario y tengo la valoración de los bienes. Entonces, llegado a este punto, quiero poneros este ejemplo de aquí. Hemos dicho que primero tenemos los bienes. A los bienes le quitamos las deudas. A los bienes le quitamos la deuda. Con lo cual tenemos valor líquido de lo que vamos a repartirnos los herederos. Eso se le llama el caudal hereditario. Y ahora, a ese caudal hereditario, la ley dice, porque yo quiero, porque soy así, a ese caudal hereditario hay que sumarle un 3% en concepto de ajuar doméstico. Eso lo hacen así, está determinado. Es decir, todas esas cosas que tenías tuyas, como pueden ser pues enseres, cuadros de poco valor, por supuesto, si tienes joyas o bienes muy preciados, hay que declararlo como bienes, a precio de mercado, Pero todo ese menudeo de cosas pequeñas que tenemos, la Hacienda dice, eso hay que darle un 3% y hay que sumar el 3% a lo que se llamaba el caudal hereditario. Eso es la masa hereditaria. Digamos, esa es la torta que nos vamos a repartir. Y cuando la repartamos, la vamos a repartir en función de lo que habíamos dicho en el testamento. Si en el testamento yo te he dicho que te correspondía el 50% de mi herencia, pues la base imponible, el heredero número 1, ahí va a coger un 50% de eso. Pero ese 50% ¿qué es? Eso ya es dinero concreto. Porque ¿qué hemos hecho? Traducir bienes inmuebles y valores de las cosas en dinero. Al final ya hablamos de números concretos de dinero, ¿de acuerdo? Esa persona, si la masa hereditaria eran 1.000, si a esta persona le corresponde el 50%, se lleva 500. A otro hijo se puede llevar el 25% y el otro 25%. Y ya, una vez que arrancamos de aquí, de cada uno de los herederos, ellos, los herederos, van a ser los que van a pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Me comprendéis? Ellos van a ser los que van a pagar el impuesto de sucesiones, cada uno de ellos en función de lo que ha heredado. Ese capítulo lo veremos la semana que viene, en la próxima charla, vamos a ver cuánto paga cada uno, y como además se da la circunstancia que hasta aquí todo es estatal, estas normas son estatales, pero a partir del impuesto de sucesiones es de la comunidad donde vivía el fallecido, los últimos 5 años, pues lo que tenemos yo voy a hacer ejemplos de la comunidad de Castilla-La Mancha, porque va a ser distinto si está en Madrid como si está en Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pequeña puntualización para volver luego al tema de atrás. Este impuesto os he dicho que se llama el impuesto de sucesiones y donaciones. Hasta ahora estamos viendo solamente lo que son las sucesiones, que para que haya una sucesión tiene que haber un fallecimiento, ¿de acuerdo? Por eso también a este impuesto se dice que es mortis causa, porque ha muerto una persona y ya los herederos cogen los bienes después de muerto. Pero hay otro concepto, que lo veremos también con ejemplos, que son las donaciones, que eso se llama intervivos. Es decir, yo en vida mis bienes se los puedo dar a otra persona. Pues bien, que sepáis que eso que estamos haciendo tiene el mismo impuesto que el de sucesiones. Se paga en la comunidad con una diferencia que tampoco quiero llegar mucho. En el tema de donaciones, lo paga el que ha recibido el dinero, lógicamente, pero lo paga en su comunidad. Y aquí me vais a permitir una pequeña anécdota. La duquesa de Alba, sabéis que tenía muchísimo dinero y estaba en la comunidad de Andalucía. Un día vi un reportaje en televisión que me llamó mucho la atención. Su hijo, que estaba residiendo en Madrid, dijo: menos mal
que hemos convencido a la abuela a que en vida reparta ese pedazo de patrimonio que tenía. Porque en la comunidad de Andalucía, ya lo han cambiado, se pagaba una auténtica burrada. Sin embargo, esa persona que ya residía en Madrid a los hijos está libre de pagar donaciones. Entonces ella, la mujer, cogió su herencia, la fue partiendo, la fue entregando, y como se pagaba en Madrid, pues no pagó nada. Esto lo digo un poco como anecdótico de la importancia y la injusticia que es que comunidades tengan conceptos distintos de impuestos. Es algo que no se entiende de ninguna de las maneras. Como nosotros estamos en Castilla-La Mancha, el ejemplo lo pondremos en Castilla-La Mancha, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer otra cosita ahora. Vamos a ver ahora si nosotros, nuestro proceso normal es pasar los bienes a nuestros herederos. Ya hemos iniciado el proceso. Hemos hecho el testamento, sabemos quiénes son los herederos, tenemos ya la masa hereditaria y ya el heredero, cada uno, va a ir a pagar sus impuestos correspondientes. Mientras no pague el impuesto, está todo bloqueado. Está todo bloqueado. ¿Y qué cosa se bloqueada? Pues está bloqueada la cuenta del banco. Porque el banco no te va a dar dinero hasta que tú no justificas que has pagado el impuesto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una casa? Que la casa aparecerá, hay un registro de la casa que pone que está a nombre del fulanico que está fallecido. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar en la casa del propietario? Pues tenemos que hacer los trámites legales. ¿Qué trámite legal es imprescindible? Pues el trámite legal imprescindible es pagar el impuesto. Por tanto, cuando el hijo o los hijos hayan pagado el impuesto de sucesiones y donaciones, que insisto que lo veremos la semana que viene, tendrán que ir a pagar una cosa, que la pongo aquí para que vayáis un poco haciendo boca, que son el impuesto de plusvalías de los ayuntamientos, para pagar la plusvalía, que ya os lo explicaré también lo que es, y cuando tenga todo eso, podrá ir al registro de la propiedad y entonces le pondrán la casa a su nombre. Pero previamente ha de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. El impuesto que ha de pagarse a los 6 meses del fallecimiento. ¿Me comprendéis? De ahí la importancia que tengamos los conceptos claros. Digamos que cuando hacemos el reparto de la herencia, eso se llama el cuaderno particional. El cuaderno particional es un documento en el que todos los herederos, cuando firmamos, es este concepto de aquí. El cuaderno particional. Hemos llegado a un acuerdo, sabemos que nuestro padre o nuestra persona fallecida ha dejado las cosas como están de ahí, nos juntamos todos los herederos y decimos, oye, estoy de acuerdo, que a mí me corresponde un 25, a otro, y firmamos ese documento. Ese documento al final se traduce en lo que antes ponía de base imponible de cada uno de ellos, a pagar los impuestos. Y eso, pero condición indispensable, tiene que estar de acuerdo todos los herederos. Si hay de acuerdo, todo el mundo conforme, todo el mundo coge su parte, paga sus impuestos y aquí no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Y lo he puesto aquí un poco a colación. Está claro el concepto, ¿no? El concepto está claro. Tengo los bienes, los reparto y hacemos dejamos todo por escrito, ante un notario. A ti te corresponde el 50% de esta casa, el 50% de tanto dinero. ¿Estás de acuerdo? Firma. Y en ese documento lo hacemos. Ese documento, además os voy a hacer una cosa, ese documento, yo he hecho un cuaderno particional, hay muchos modelos en internet, pero si tenemos bienes inmuebles, tiene que hacer un notario, precisamente por el registro civil. Pero si yo mañana somos dos herederos y estamos de acuerdo, los dos hacemos documentos, firmamos, vamos a Hacienda y pagamos nuestros impuestos y todo solucionado. Si no, si hubiera un inmueble, hay que hacerlo ante un notario, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo entre los herederos? Pues la cosa se complica, que es lo más, desgraciadamente, es de lo más frecuente. Familias que pierden la relación por culpa de las herencias. Por tanto, si facilitamos nosotros eso en vida, mucho mejor. Vamos a ver qué ocurriría si, llegado a este punto, los herederos dicen, no estoy de acuerdo con lo que me has planteado. Se complica todo mucho. Primera cosa, se requiere un abogado y un procurador. Segunda cosa, hay que hacer un procedimiento judicial, con lo cual, en el procedimiento judicial hay que hacer todo lo que hemos hecho nosotros, pero por un perito judicial. ¿De acuerdo? Cuando se haya hecho todo eso, ese perito judicial va a ser que va a repartir la herencia. Y luego es un procedimiento que vale muchísimo dinero y es muy largo en el tiempo. ¿Me comprendéis? Por tanto, estáis centrados todos. Nos vemos el esquema con lo que estamos diciendo. La masa hereditaria. Veo lo que me corresponde a cada uno. La masa hereditaria. Veo cómo lo distribuyo. Me lo ha dicho mi testamento y sé cómo tengo que asignarlo.
Si estamos todos de acuerdo, vamos a dejar concretamente con pesetas y con nombre y apellido de cada cosa en un cuaderno particional que nos diga claramente lo que vamos a heredar cada uno. Ese cuaderno particional es el que vamos a llevar cada uno con nuestros datos a Hacienda para saber los impuestos que están firmados por todos de que estamos de acuerdo y vamos a pagar por ellos. ¿De acuerdo? Y si es así, pues ya únicamente nos quedará el registro de los bienes para que ya desbloqueemos las cuentas, desbloqueemos las acciones, desbloqueemos los bienes, aparezca todo nuestro nombre y catabu chimpum. Luego, este capítulo es lo que pretendía deciros, el ver cómo se reparte la herencia. Insisto, que a partir ya de este punto, en la siguiente charla, ya va cada heredero a pagar sus impuestos. Y aquí, anticipándome un poquito al tema, deciros que ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Al principio dije en la charla anterior que el impuesto de sucesiones y donaciones es progresivo. ¿Os acordáis, no? Pues bueno, cuanto más heredas, más pagas, y la ley va a ser generosa, entre comillas, según el grado de parentesco que tenga con el fallecido. La ley es generosa, por ejemplo, con los hijos, con los cónyuges, con los padres, con los herederos legítimos. Ahí cada comunidad establece unas desgravaciones para no pagar mucho. Me voy a anticipar con una cifra sin querer aturdiros. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, pues hasta los 175.000 euros por heredero no se paga nada, por hacer una aproximación. Luego veremos. Pero siempre que tengamos el vínculo de primer grado, de segundo grado, que es el caso nuestro, que hablamos de descendientes, padres y cónyuge. Si, por ejemplo, está hablando de un hermano, hay no bonificación ninguna. Imaginaros la torta, y un sobrino mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la persona ha recibido de su hermano o de su tío una herencia, si además las herencias no valen lo que le paga el mercado por él, sino lo que Hacienda dice que valen, te pueden encontrar personas que tenían 4 terrenos por ahí perdidos, que cuando van a hacer la valoración y el inventario de esos bienes, para Hacienda valen mucho, aunque esté roto y tirado en el suelo, ¿me comprendéis? Y estás sumando, la tarta la estás incrementando. Le metes un 3% de ajuar y te cuentas que un hombre te ha dejado, tiene un dinero y paga una auténtica burrada. Por tanto, en la próxima clase, además de ver cuánto vamos a pagar, también buscaremos los mecanismos de cómo podemos aliviar la carga fiscal. ¿Me habéis comprendido más o menos? Yo creo que no voy a meter más cosas en este saco, sino quedarnos con un concepto claro, conciso, de que discriminamos los bienes del fallecido, los que son suyos realmente, los inventariamos todos, vemos todo lo que tenía, procuremos que esté todo para luego evitar tener que repetir operaciones, porque después hay que hacer complementarias, que son indeseadas. Vamos a ver lo que tenía, vamos a hacer la relación, vamos a calcular su masa hereditaria, teniendo en cuenta el 3% del ajuar, y vamos a repartirlo y vamos a dejar conformado el cuaderno particional. Si hemos llegado hasta ahí, ya ahora es lo que diga la ley y los impuestos que se pagan. Y llegar a este punto, quiero hacer otra observación, la famosa renuncia de la herencia. Si llega a este punto nos encontramos que la persona fallecida tiene más deudas que bienes, pues nosotros decimos, pues yo no quiero esta herencia, está envenenada. Pero cosa importantísima, eso lo podemos hacer dentro de los 6 meses que da de plazo la ley. Es decir, yo puedo ir a un notario y decirle que renuncio a la herencia, siempre y cuando esté en el plazo de los 6 meses. Como pasan los 6 meses, aparte de tener sanción por no haber pagado los impuestos, ya no puede renunciar a la herencia. Y lo más normal que se hace para evitar historias, como tiene dudas si tenía más deuda o pueden aparecer más deudas, lo que se le dice al notario es decir, renuncio a beneficio de inventario. Y con que digas esa frase, ¿qué es lo que hace el notario? Que cuando hace todo el reparto, ve todos los bienes, si tiene más bienes que deudas, lo aceptas. Si no, tú ya has dicho al notario que eso no lo aceptas y por tanto renuncia a la herencia. Otra cosa distinta es lo que ocurre cuando una persona han pasado 6 meses, no ha hecho nada, porque piensa que no se va a enterar nadie, vamos, si no tengo que pagar nada. Han pasado 6 meses y hay que destapar todo el pastel. Hay que hacer todo esto lo mismo, en un plan mucho más ágil y más costoso,
Pero es que además te puedes encontrar que la persona tenía más deudas que bienes y te los tienes que comer. Ya no puedes renunciar a esa herencia, te la tienes que comer sus deudas y si no te van a embargar tus bienes. O sea que cuidado con el tema, que es importante. ¿De acuerdo? Pues yo creo que es el punto en el que yo quería dejar este tema. Si os parece bien lo dejamos aquí y ya en la próxima charla pues intentamos un poco fijarlo todo y avanzar un poco más en el concepto del pago. Espero que haya sido de vuestro interés. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Venga, buenas noches.